Bienvenidos a nuestra tercera reunión de la materia de filosofía de la educación. Vamos a estar hablando todo lo concerniente a estos filósofos mecanicistas, cómo comparaban a lo que era como una máquina, ¿verdad? Para poder entender el mundo de las ideas, el mundo de la filosofía. Esta cuestión que nos atañe en esta tercera sesión, donde vamos a estar abordando también los presocráticos, ¿sí? Toda esta cuestión que se viene antes de Sócrates, de qué manera con Tales de Mileto inicia como toda la cuestión filosófica del porqué de las cosas, el porqué del cosmos, cómo se pasa del mito al logos y de qué manera es posible entender la filosofía de la educación en este ámbito desde la edad antigua. Estos primeros filósofos presocráticos, ¿verdad? Que es la primera etapa de la filosofía griega, es la etapa cosmológica, de qué manera la mayoría vivieron con anterioridad a Sócrates y casi la totalidad de su obra escrita no ha llegado hasta nosotros, de qué manera compartían las mismas preocupaciones por la Piscis, por la naturaleza y el cosmos. Buscaban un principio, un elemento primitivo llamado arché, arjé, arqué, y de qué manera a partir del cual podrían explicar toda la realidad. Creían que este elemento primordial que permanecía en el cambio era material. Más tarde, con Sócrates y los sofistas, la fase siguiente de la filosofía griega se abandona la preocupación por la naturaleza, el cosmos, para centrarse en el hombre, cómo la vida estaba ligada a la polis y se describe un cambio como el paso de la Piscis a la polis. Vamos a ver a continuación los presocráticos más importantes dentro de la escuela milesia. A esta escuela pertenece Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y que son conocidos como filósofos monistas, porque proponen la existencia de un único arjé. Tales de Mileto se le considera uno de los 7 sabios de Grecia debido a que predijo un eclipse de sol. La respuesta que da no es mitológica, todo procedía del agua, la tierra estaba flotando sobre el agua, todo ser vivo necesita el agua para vivir y las semillas de las cosas tienen una naturaleza húmeda. Aprendió geometría en Egipto. Por el contrario, Anaximandro decía que todo procedía del apeirón, que significaba lo indefinido, lo limitado, lo indeterminado, lo inexperimentable. Anaxímenes supone un retroceso respecto a Anaximandro, ¿verdad? Respecto a la cuestión, porque vuelve a fijarse en un elemento material, que todo procedía del aire. Hay 2 procesos en la naturaleza, la condensación, ¿sí? Y de qué manera abordaban este elemento que era conocido como el arjé de las cosas, ¿sí? En cambio, los pitagóricos, Pitágoras de Samos, se le atribuye la tabla de multiplicar y el teorema que lleva su nombre. Viajó por Egipto, por Babilonia, ¿sí? Y a su regreso de Egipto fundó una escuela al sur de Italia, que más bien era una comunidad de carácter ascético religioso. Los pitagóricos eran matemáticos, aristócratas, que vivían de forma austera. El arjé de la naturaleza es abstracto, el número, y tienen una concepción antropológica dualista, es decir, el ser humano está compuesto por un cuerpo y un alma, y estaban influidos por creencias religiosas. Defendían la inmortalidad y la transmigración. El ser humano tiene que purificarse y una de las formas de hacerlo es conociendo el cosmos. Es muy probable, chicos, que Platón tomara de ello la naturaleza tripartita del alma. Los pitagóricos contribuyeron al desarrollo de las matemáticas, las cuales serán para ellos el principal medio para conocer el cosmos y captar su armonía. El límite era lo más perfecto. Consideraban que todas las cosas eran números, el 10 era el número sagrado, la Tierra no ocupaba el lugar central en el universo. Heráclito de Éfeso, le llamaban el oscuro, era el defensor del cambio, el defensor del movimiento y del devenir de las cosas, ¿sí? Lo clasificaron como el oscuro por su estilo. Una de sus máximas es que todo fluye, nada permanece. Señala que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Existe una perpetua lucha en el mismo río, ¿sí? De los contrarios, a diferencia de los pitagóricos, para lo que en realidad era armonía. Para Heráclito, todo tiene su origen en la tensión y el conflicto. La guerra de todo es padre, de todo rey.
A unos los designa como dioses, a los otros como hombres, a unos los hace esclavos, a otros los hace libres. El fuego es el principio último, el arjé. El cosmos es eterno. El logos o la razón universal domina el mundo. La escuela eleata, está Parménides y Zenón, mantienen una postura contraria a Heráclito. Defienden que no existe el movimiento. Parménides de Elea parte del siguiente principio. Solo el ser es y es imposible que no sea. El no ser no es y por tanto no se puede hablar de él. De la nada, nada puede surgir. Señaló respecto al existente que lo que es no tiene origen ni fin. Es eterno, no puede cambiar, es inmutable, no puede moverse, es único. No existe la pluralidad. Es limitado, de acuerdo con los pitagóricos, y perfecto. Es una esfera homogénea y maciza. La materia es indestructible, por lo tanto los sentidos no son válidos para el conocimiento. La única vía de acceso, decían, al conocimiento es la razón. Distinguió entre la vida y la vía de la opinión y el camino de la verdad. Platón tomó de Parménides la tesis de la inmutabilidad del ser. Zenón de Elea fue el discípulo, ¿sí?, de Parménides, y de unos argumentos para defender la tesis de su maestro intentaba demostrar que el mundo de los sentidos es contradictorio. Sus paradojas apoyan las concepciones de Parménides hasta el siglo XVII. Con la aparición del cálculo infinitesimal, no se pudo demostrar que las paradojas de Zenón no son paradojas, ¿sí? En cambio, los pluralistas decían que lo existente tenía que ser una pluralidad. Los más representativos fueron Anaxágoras, Empédocles y los atomistas. Anaxágoras, de familia noble, renuncia a todo para dedicarse a la filosofía, será condenado a muerte, ¿sí?, por ateísmo, por la cuestión de desmitificar la astronomía. Fue el primero en introducir un principio intelectual de mucha importancia, el nous, que es la causa externa, el intelecto, la mente. A veces se ha identificado con Dios, pero no como creador. Según este filósofo, la realidad se compone de una semilla que más tarde Aristóteles denominó homeomerías. Los 4 elementos se obtienen de la agregación de estas semillas. Diría más tarde Aristóteles que Anaxágoras se sirve de la mente para explicar cómo se ha formado el mundo como de un deus. Empédocles, la clasificación de los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, fue inventado por él. Y a partir de la combinación de los 4 elementos se forman todos los seres. El universo es pleno, no existe el vacío, es eterno y finito. Los elementos se combinan mediante la acción de 2 fuerzas, el amor y el odio, la armonía y la discordia. Los atomistas, que está Leucipo, fue el fundador de la escuela. Leucipo y Demócrito son los principales representantes de la filosofía atomista. Defienden la existencia de infinitos átomos y del vacío, y cada átomo es como el ser parmenideo, esferas indivisibles, homogéneas y macizas, pero hay una multiplicidad de átomos. Ofrecen una explicación mecanicista de la naturaleza y consideran al ser humano que tiene alma. ¿De qué manera la profundidad de estos primeros filósofos llamados físicos, naturalistas, mecanicistas, nos engloban esta parte importante de la filosofía y que es necesario conocer dentro de lo que era conocido como el arjé de las cosas, estos elementos vitales, y que es necesario tener un conocimiento de manera muy general. Estos temas, chicos, son por demás profundos. Vamos a estar abordando también de los sofistas, cómo eran considerados los primeros pedagogos, cómo iban por las calles, ¿sí?, y daban enseñanza de retórica a estos hombres, a estas cuestiones aristocráticas. Eran mal vistos porque se les pagaba, eran remunerados por su trabajo, porque se les preparaba para hablar en público a estos hombres. De qué manera los sofistas eran estos sabios que los enseñaban para poder obtener o aspirar a puestos de gobierno. De qué manera, ¿verdad?, tenían dentro de esas aspiraciones, dentro de lo que era gobernar,
¿sí? En la antigua Grecia, en Atenas, era de vital importancia todas las cuestiones del gobierno. Toda esta cuestión que enfatiza en esta tercera reunión, chicos, y que conlleva a ir analizando la filosofía desde el punto de vista de su naturaleza, de sus orígenes, cómo lleva la relación con la educación, cómo era relacionada con la pedagogía, de qué manera se da la práctica, ¿sí? En este devenir histórico y que es muy necesario que conozcamos. Vamos a estar anexando complementos, vamos a estar anexando las preguntas de introducción que hemos venido realizando desde la primera unidad, el por qué educar, el para qué educar. En esta ocasión es importante identificar 10 de los principales filósofos. Vamos a ver de acuerdo a la época que se esté viviendo dentro de lo que es la historicidad, ¿verdad? En el ámbito de la asignatura que estamos llevando. Vamos a estar también realizando algunas actividades que nos van a permitir el desarrollo temático de esta unidad y que nos va a permitir la comprensión en este proceso binomio que hemos estado hablando de enseñanza-aprendizaje. Así que chicos, continuamos en las distintas plataformas.